Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque yo estoy hoy muy contenta ya que acabo de descubrir este libro y esta autora, Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucia Berling. ¿Conocían ustedes a Lucia Berling? Yo tampoco. Estoy obsesionada con este libro hasta el punto de querer recomenzarlo sin siquiera haberlo terminado. Bueno, ya lo terminé, lo escuché en audiolibro primero y ahora lo quiero comprar. De hecho, lo acabo de comprar en digital en inglés. El original es en inglés porque ella, Lucía, aunque hablaba español también, era norteamericana. Su vida fue de películas, área para escribir varios libros y este en particular, Manual para Mujeres de la Limpieza, Manual for Cleaning Women, es una recopilación de 43 de sus cuentos. Ella escribió 76 cuentos, si no me equivoco, así que la mayoría están recogidos aquí. Y como decía, lo descubrí en eBiblio, lo descubrí en audiolibro y vi el título y me interesó. Dije, qué raro esto, ¿qué es lo que será? ¿Será una novela? ¿Será una sátira? Y realmente el trabajo de la narradora se llama Macarena Berling, qué casualidad que es el mismo apellido casi, hizo un súper trabajo. Es como una narración bastante agresiva que va a tono con la acción que hay en este libro, porque qué buena es esta mujer, Lucia Berling, mi madre. No todos los autores son capaces de crear una receta tan eficaz combinando humor, poesía y historias tan duras, a veces tan cruentas. Imagínense, aquí hay todo tipo de personajes. Hay, por supuesto, mujeres de la limpieza, choferes, presidiarios, alcohólicos. Hay reflejado un montón de historias reales de abuso. Se trata la infancia, se trata la muerte, el incesto y todo con una ligereza y una poesía y un humor que yo, que soy bastante asustadiza y bastante impresionable, yo no podía parar de sonreír y de encontrar cómo era posible que esta mujer diera a entender que la escritura es algo tan fácil. Ella tenía esa vocación de escritora porque para haber terminado su vida publicando, después de haber pasado todo lo que pasó, imagínense, hablemos un poco de su vida. Ella nació en Alaska, vivió en un montón de lugares de toda América, vivió en Chile, vivió en México, vivió en Estados Unidos, en Idaho, California, porque su padre era ingeniero de minas y entonces tenían que estarse trasladando a donde quiera que había trabajo donde quiera que había un pueblo minero, por ahí ella pasó. Y entonces, por eso sabía español, porque como vivió en Chile, y entonces la cantidad de gente con la que interactuó, la cantidad de historias que tiene. Luego tuvo 3 matrimonios, tuvo 4 hijos, a veces la dejaron, a veces ella dejó a su pareja y pasó una gran parte de su vida lidiando con el alcoholismo, con la dependencia. Tuvo que, como madre soltera, para mantener a sus 4 hijos, tuvo que pasar por un montón de trabajos diferentes. Trabajó como mujer de limpieza, trabajó en sala de urgencia de una clínica. Sus hijos también la pasaron mal, imagínense, con una madre alcohólica, teniendo que mudarse Eran todavía adolescentes y ya se habían mudado decenas de veces. En fin, estas 43 historias narran un montón de cosas que no te dejan prácticamente ni respirar. Prácticamente en cada frase hay acción y hay a la vez humor y poesía y todo lo que a mí me gusta, pero además es en gran parte autobiográfico, porque un montón de eventos son inspirados de la vida de ella o de su familia. Se reconoce un poco a sus padres, sus hermanas, hasta sus hijos, ¿no? Que no salen mucho como personajes, pero ella habla de ellos. Una mujer con 4 hijos a menudo es el personaje principal. Está narrada en primera persona, pero no siempre es una mujer de su condición la que está narrando. A veces puede ser una mujer de alta sociedad que trabaja ahí en el hospital porque simplemente no tiene nada que hacer en la casa, o puede ser un presidiario el que cuenta la historia, o un abogado, o una mujer que tiene que cuidar a su hermana que se está muriendo. Diferentes situaciones y las historias hay algunas más largas que otras, pero hay un montón que son de un par de páginas, o sea que es muy fácil de leer, créanme. Y si lo escuchan en audiolibro van a tener ganas de leerlo después, como yo. Yo no soy de correr a comprar un libro después de haberlo leído. Yo generalmente, como sé que los libros, lo que son las novelas sobre todo,
los voy a leer una sola vez en la vida porque hay demasiadas cosas que leer. Yo no intento coleccionar lo que he leído, pero en este caso dije, leerlo en inglés debe ser otra experiencia porque primero ella usa un vocabulario que no es rebuscado, es poético y con mucha acción, pero no es tan adjetivado, entonces, y con las historias son cortas, entonces debe ser fácil de leer en inglés, me dije. Y lo otro es que, bueno, cuando la narradora del audiolibro habla cosas en inglés, no es el resultado más feliz que digamos, y te pierdes también un poco el contraste que hay cuando ella escribe en inglés y luego dice cosas en español, te pierdes eso. Y lo otro es también que tú haces tu propia traducción en tu cabeza cuando vas leyendo en inglés, mientras que el audiolibro estaba, o incluso que es de Alfaguara, está traducido en español de España. O sea que cuando tú vas a traducir en tu cabeza mientras lees el inglés, tú puedes traducirlo a tu español latinoamericano, por ejemplo, que tal vez está hasta más cerca de ella, que vivió en México o en Chile. En fin, este libro ha sido para mí muy apasionante, como una montaña rusa de emoción y de acción, que te corta la respiración, que tiene historias muy hilarantes, historias muy crudas y los finales a veces, o sea, no te los ves llegar, a veces se acaba abruptamente, bueno, como la vida. Tiene una forma de escribir tan eficaz que yo me digo, ¿cómo es posible que no sea más conocida? ¿Cómo es posible que yo sea ahora que escuché hablar de ella? Bueno, es cierto que en vida ella no fue mundialmente conocida. Ella tuvo algún que otro premio nacional y miles de lectores, pero siempre fue un público discreto, nunca llegó a extenderse más allá de sus allegados y solo fue después de su muerte que se hizo así una escritora de referencia y que el New York Times seleccionó este libro como el mejor, entre los mejores de ese año, que es una pena, ¿no? Que esto suceda solamente después que una fallece, ¿no? De hecho, estuve yo en una charla que dio uno de sus hijos la semana pasada, bueno, si no fue la semana pasada, fue hace menos de 2 semanas, porque estoy yo justo escuchando este libro en audiolibro y entro a Facebook y veo que Rosa Montero, la escritora española que yo sigo por Facebook, compartió un post que decía que David Berling, el hijo de la gran escritora Lucia Berling, iba a dar una charla online y puso el link para entrar a la charla y allá fui yo. Fue organizada, si no me equivoco, por una universidad argentina y allí, bueno, él habló y fue muy interesante, fue emotivo, él hasta echó sus lagrimitas hablando de su madre y de diferentes aspectos de la escritura de su madre o de la percepción que ellos tenían de la obra de su madre. Estuvo hablando de un montón de episodios bastante impactantes de la vida de su mamá, de su lucha contra el alcohol, por salir de la adicción, de cómo se mudaban tanto, de la relación que tuvo con un hombre, de la edad de sus hijos y cómo lo tomaron sus hijos y cómo luego lo encontraron a él muerto en el patio y aquello fue, en fin, fue bastante emotivo y había otros episodios también que eran muy, muy graciosos, no solo cosas trágicas, ¿no? Porque gracias a eso yo creo que ella sobrevivió y logró salir de sus adicciones, gracias a su espíritu y su compasión, su sentido del humor y por supuesto me imagino que el tener también una familia a la que deberse debe haber sido algo a la vez culpabilizante y a la vez como tienes que salir de esto sí o sí. Y luego terminó como profesora, terminó siendo reconocida, terminó publicando, terminó siendo admirada por todos. Tenía una mente muy creativa ella y por eso es autoficción, más bien no es ni ficción, porque hay mucho de la vida de ella en estas historias, pero no es tampoco autobiográfico porque evidentemente hay exageraciones y hay cosas que no sucedieron tal y como las cuenta David Berling, su hijo, el que dio la charla, dice que fue con ella creo que al final de su vida, fue con su mamá a una cafetería a comerse un bagel y compartieron un momento de mucha comprensión y perdón y no sé si ella le pidió perdón por haberle fallado a ellos, ¿no? En
esa etapa de la vida en el que era adicta y bueno, se comieron lo que se comieron y se abrazaron y dice él que eso fue probablemente el mejor momento que él vivió en su vida con su mamá, uno de los mejores momentos, y luego vio en la historia, en una de sus historias que la mamá escribió después, que ella se refería a ese momento y decía que había sido con su hijo más chiquito, y él leyó aquello y dice, pero yo no soy el hijo más chiquito, yo soy el tercero de los 4. Y entonces se quedó torturado con aquella idea de que cómo era posible que un momento tan importante para los dos, ella no se acordaba de que había sido con él. Entonces al final le pregunta, mamá, como, ¿tú sabes que fue conmigo, que tú viviste ese momento? Y ella le respondió, sí, por supuesto, lo que sucede es que en el cuento, en la escritura, poner mi hijo más chiquito suena mucho mejor que poner mi tercer hijo. Entonces por eso lo cambié. O sea, no estaba escribiendo un testimonio, estaba escribiendo un cuento. Entonces, por supuesto que para ella tenía que encajar la mejor forma, ¿no? Y esto es algo que es un buen consejo también tal vez para un escritor novel, ¿no? Que hace falta que no ser tan fiel a veces a la realidad. Se puede permitir uno exagerar mientras sea creíble, sí suena mejor. Y lo otro que David contó, que a mí me fascinó, fue que su madre antes de morir le dijo que no fuera a botar a la basura nada de sus cartas ni sus manuscritos y esas cosas, porque ahora parecía imposible, pero en el futuro la gente podía querer leerlas. La gente, ¿no? El público, el mundo. Y David la miró como, esta es una lunática, pero que me está diciendo, y que en efecto al final cuando murió todo salió a la luz, ¿no? Y todo el mundo quería saber más de esta mujer. La escritura de Lucia Berling me recuerda un poco este libro de esta autora también norteamericana, Sandra Cisneros, The House on Mango Street, porque ella también hablaba español e inglés, ¿no? Y combinaba a veces las dos cosas, pero aquí hay más acción, más nervio, hay más crudeza, ¿no? Las experiencias que se cuentan aquí a veces son tremendas, ¿no? En estos cuentos hay monjas, hay borrachos, hay indios, hay una niña traumatizada por la religión, por la familia. En este cuento de Estrellas y Santos, que es uno de mis favoritos, se ve ella intentando, una niña intentando integrarse en una escuela donde son todas niñas, ¿no? Y monjas, y no es fácil porque las niñas le hacen bullying por ser protestante, porque todas las niñas eran católicas. Entonces ella como que entre la religión y que no venía de una familia pudiente, cómo se vestía, lo otro es que se la pasó toda la vida, además del alcoholismo tenía una escoliosis terrible, cuando era chiquita tenía un corsé, entonces los niños se burlaban de ella. Eso no ayudaba, por supuesto, a integrarse. Al final de su vida terminó con un pulmón perforado por causa de esta escoliosis, fíjense lo terrible. Entonces las niñas la miraban con asco por ser protestante y solamente las monjas la trataban bien. Entonces ella, su aspiración era ser monja. Cuando fue a confesarse una vez, el padre le dijo que le dijera sus pecados y ella le dijo que no tenía ningún pecado y que el padre le dijo que no era posible. El cura le dijo, no, eso no es posible. Y entonces ella, que en realidad sentía que no había pecado, tuvo que inventar un pecado para que vean que todo parte de que ya eres por defecto culpable. O sea, si tú vas a confesarte y tú dices que yo no he hecho nada malo, no te creen. Entonces, a partir de ese momento, creo que en ese mismo momento inventó un pecado o un pecadillo, no sé. Le dije no sé qué a mi hermanita no me acuerdo qué cosa era, una tontería. Y el cura no estaba satisfecho, o sea, le parecía que aquello no era nada. Entonces a la siguiente vez que fue a confesarse, trajo un pecado entonces más grande, peor para poder complacer al cura, que es algo realmente extraordinario cuando lo lees, ¿no? Este cuento a mí me gustó de cantidad porque te ríes pero a la vez sientes una pena por esa niña, sientes que ella es la única cuerda en un mundo de locos. Ella quería ser monja, dice, porque veía que nunca estaban nerviosas. Le gustaba cómo vestían. Por supuesto, a estas alturas ya había decidido hacerme monja porque ellas nunca parecían nerviosas, pero sobre todo por los hábitos negros y las tocas blancas, los velos almidonados como gigantescas e inmaculadas flores de lis. Apuesto a que la Iglesia Católica perdió a un montón de futuras monjas cuando empezaron a vestirse como las ordinarias guardas de los parquímetros.
Y como la trataban bien y le daban merienda, le daban galletas con mantequilla, y eso me hizo recordar a mi mamá cuando era pequeña, que también ella me contaba que cuando empezaron a ir a la iglesia, todas las niñas pobres que vivían en su barrio fue atraídos por la comida porque les daban merienda y ahí se quedaron. Entonces es a donde recurren los pobres también por un apoyo, ¿no? Por una asistencia, y se convirtió en muy devota y luego se le pasó. Lavandería Ángeles es el primer cuento y es como el que rompe el hielo. Bueno, aquí había muchos indios y ella trabó amistad con uno de ellos, un apache que siempre estaba borracho. Entonces ella tenía que, que asistirlo un poco cuando estaba borracho y se caía. Todo comenzó porque él la miraba por un espejo. Había un espejo ahí cuando ellos se sentaban a esperar a que se lavara la ropa, ¿no? Y el indio la miraba a través del espejo y eso a ella le molestaba, pero bueno, después se acostumbró y se hicieron amigos, ¿no? Conversaban y eso. Dice que ella iba a esta lavandería porque aunque le quedaba mucho más lejos de la casa que otra que estaba más cerca, aquí, a diferencia de todas las lavanderías de la ciudad, era la única donde podías lavar lo que se te antojara. En otras lavanderías había una pancarta que decía que no podías lavar ropa que destiñera, pero ahí había una pancarta que decía aquí puedes lavar hasta los trapos sucios. Hay una parte en que el indio, Tony, que era el apache, le dice: ¿sabes por qué me gustas? No, ¿por qué? Porque eres una piel roja. Señaló mi cara en el espejo. Tengo la piel roja, es verdad. Y no, nunca he visto a un indio de piel roja. ¿Quieres fuego? Me encendió el cigarrillo y nos sonreímos. Estábamos muy cerca uno del otro. Y de pronto se desplomó hacia un lado y me quedé sola en el espejo. Dígame si no es genial. Hay una parte muy cómica en la que se equivoca ella en la lavandería y en lugar de poner a andar su ropa, pone a andar la ropa de otro hombre que ya había terminado. Y el hombre tuvo que esperar una hora más y por poquito la golpea, tuvo que meterse la empleada, que era otro personaje más, también de lo más pintoresco. Ahí todo el mundo es pintoresco. Es increíble lo bien que ella retrata todo ese estrato más bajo de esa sociedad donde la gente no tenía más ambición, aunque tuvieras un talento. En varias situaciones hay gente joven con un talento y terminan adictos, porque era el límite. Todo el mundo era adicto, todo el mundo era alcohólico o todo el mundo fumaba crack y ahí te quedabas. No había como una puerta más allá. Y en todo esto está reflejado muchas veces en estos cuentos. Si tu destino está asociado a una familia alcohólica, es muy difícil salirse de eso. Pero si eres pobre, además, en el cuento de Manual para mujeres de la limpieza, por supuesto te habla de diferentes mujeres que trabajan limpiando diferentes casas. Entonces te cuenta lo que hacen, de sus estrategias, los diferentes clientes que tienen, que no son fáciles, y lo que ellas prefieren, lo que roban, que a veces roban cosas cuando la ricachona no está. Y la parte que más risa me dio es la parte donde de vez en cuando le dan un consejo a las mujeres. Mujeres de la limpieza, nunca os hagáis amigas de los gatos. No les dejéis jugar con la mopa, con los trapos. Las señoras se pondrán celosas. Aún así, nunca los ahuyentéis de malos modos de una silla. En cambio, haceos siempre amigas de los perros. Pasad 5 a 10 minutos rascando a Cherokee o Smiley, nada más llegar. A la mayoría de las mujeres estadounidenses les incomoda mucho tener sirvientas. No saben qué hacer mientras estás en su casa. A la señora Burke le da por repasar la lista de felicitaciones de Navidad y planchar el papel de regalo del año anterior, en agosto. Procurad trabajar para judíos o negros. Te dan de comer. Pero sobre todo porque las mujeres judías y negras respetan el trabajo que haces, y además no se avergüenzan en absoluto de pasarse el día entero sin hacer nada de nada. Para eso te pagan, ¿no? Las mujeres de la Orden de la Estrella de Oriente son otra historia. Para que no se sientan culpables, intentad siempre hacer algo que ellas no harían nunca. Encaramados en los fogones para restregar del techo las salpicaduras de una Coca-Cola reventada. Encerrados dentro de la mampara de la ducha. Retirar todos los muebles, incluidos el piano, y ponerlos contra la puerta. Ellas nunca harían esas cosas y además así no pueden entrar. Cuando se refiere a su trabajo en urgencias, en el cuento
Apuntes de la sala de urgencias, 1977, dice: me gusta mi trabajo en urgencias. La sangre, los huesos, los tendones me parecen afirmaciones rotundas. No deja de asombrarme el cuerpo humano, su resistencia. Y más vale, porque pasarán horas antes de que les hagan radiografías o les inyecten Demerol. Porque la gente, imagínense, tiene que esperar todas las épocas en todas las salas de urgencia. Aún más agotador, y la verdadera causa de la tensión y el cinismo, es que muchos de los pacientes que atendemos en urgencias no solo no son urgencias, sino que no les pasa absolutamente nada. Al final acabas deseando ver una buena puñalada o una herida de bala. Todo el día, toda la noche viene a urgencias gente que ha perdido un poco el apetito, que está estreñida, que tiene tortícolis, que orina rojo o verde, que invariablemente significa que han comido remolacha o espinacas. Y para terminar, un fragmento donde se refiere al alcoholismo. Menos mal que dejé el alcohol antes de mudarme a Boulder. Este es el primer sitio en el que he vivido donde no encuentras una licorería en cada esquina. Aquí ni siquiera venden alcohol en Safeway y por supuesto nunca los domingos. Hay solo unas pocas licorerías, casi todas en las afueras del pueblo. Así que si eres un pobre borracho con los temblores y está nevando, que Dios se apiade de ti. La mejor ciudad es Albuquerque, donde en las licorerías hay ventanillas para comprar desde el coche. Así que ni siquiera te has de quitar el pijama, aunque tampoco venden los domingos. Si no me planificaba de antemano, siempre era un problema a quién diablos podía pasar a ver para que me invitara a un trago fuerte. Ahí vemos la vida de un alcohólico crónico y su relación con otros. Todos eran cordiales conmigo. ¿Cómo le va, señorita Lu? A veces me pedían dinero y yo siempre les daba, aunque en varias ocasiones perdí mi trabajo y era yo quien les pedía. El grupo iba cambiando según los vaivienes de cárceles, hospitales, muerte. Los habituales eran Ace, Mo, Little Ripple y el Champ. Esos 4 viejos negros se pasaban la mañana en el 7-Eleven y la tarde dormitando o bebiendo en un descolorido Chevrolet Corvair celeste aparcado en el patio de Arce. Invierno o verano, con lluvia o con sol, los 4 estaban metidos en el Chevrolet. Bueno, pues espero que se animen a leer este libro o que lo escuchen en audiolibro, como ya les digo, es un súper libro de cualquier formato y la narradora hace muy buen trabajo. Y bueno, si no, está en la biblioteca. Esta copia es de la biblioteca, que está toda desbaratada porque tenían 2 y una ya estaba prestada y me dieron la que tenían en un sótano, toda polvorienta y toda hecha talco. Y bueno, para que vean el formato, el de la edición Alfaguara tiene una letrica muy discreta, pequeña, pero se lee bien. Y si no, bueno, en Kindle, en inglés, no me fijé si estaba en español, probablemente está en español también. Tengo el audiolibro en el biblio y tengo la copia en inglés en Kindle para cuando quiera volver a este libro, que está claro que va a suceder. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable y que regresen al próximo podcast de Susu. Un beso.